Buenas noches, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por su presencia a pesar de nuestra distancia. Yo soy Olivier Compagnon, soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Sorbona Nueva de París, en un departamento que se llama Instituto de Altos Estudios de América Latina. Y como lo pueden constatar, voy a hablar en español, que me parece siempre mejor que mi horrible portuñol. Espero sinceramente que no haya problemas de comprensión. Antes que nada, por supuesto, quisiera agradecer a los colegas de la UNICAP, a todos los organizadores de este coloquio por la invitación a pronunciar esta conferencia inaugural y especialmente a mi colega y amigo Yogo Cunha, que conocí en París hace más de 10, 12 años, no sé exactamente, y con quien tuve el placer de dirigir aquí en Francia un libro sobre los intelectuales y la política en Brasil. Muchas gracias, Yogu, otra vez por la invitación. En un mundo ideal, en un mundo perfecto, estaría delante de ustedes para dar esta conferencia después de pasear por Boaviagen, después de aprovechar los placeres de Olinda y de Recife. Pero lo sabemos muy bien, no estamos ahora en un mundo perfecto, en un mundo ideal. Sin embargo, me parece fundamental en el contexto de esta pandemia que limita enormemente las posibilidades de viajar, de mantener, al menos virtualmente, las relaciones científicas entre Brasil y Francia, entre América Latina y Europa, en previsión de los días mejores que seguramente vendrán y que nos permitirán retomar diálogos normales, proyectos normales, cooperaciones normales, sin distanciación física. Lo espero sinceramente y en todo caso me siento muy contento y honrado de hacer esta conferencia. Bueno, en relación directa con el tema de su coloquio titulado América Latina, narrativas, culturas y resistencias, voy a presentar una reflexión un poco teórica sobre la idea, la palabra, la noción, el concepto. Es difícil determinar de qué se trata exactamente, como lo vamos a ver. Entonces, sobre la idea de América Latina como objeto posible o imposible de la historiografía y más generalmente de las ciencias sociales. Se trata de una reflexión que no pretende proponer conclusiones definitivas, sino abrir varios caminos de discusión y estimular el debate, a pesar de la imposibilidad de una discusión al final de esa conferencia, pero si lo necesitamos, podemos encontrar otras soluciones para dialogar por correo electrónico, etcétera, etcétera. Entro directamente en el debate con un primer punto de la reflexión bastante rápido, pero muy importante para entender la paradoja fundadora de mi reflexión. En el mundo de hoy, en este inicio del siglo XXI, aparece la noción de América Latina como una categoría profundamente establecida de las políticas públicas y de la organización institucional del mundo académico. Dicho de otro modo, como una categoría perfectamente legítima para pensar las grandes divisiones políticas o geopolíticas del mundo contemporáneo. En el lado de las políticas públicas internacionales, conocemos bien, por ejemplo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, una de las 5 grandes divisiones regionales de las Naciones Unidas, que nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en 1948 para pensar las cuestiones de desarrollo económico. Y una CEPAL que se convirtió en CEPALC, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 1984. Por otra parte, podríamos multiplicar los ejemplos de ministerios de Relaciones Exteriores en Europa o en otras partes del mundo que tienen un departamento América Latina, lo que no es el caso del ministerio francés, ¿no?, que piensa la región americana según 3 divisiones: Estados Unidos y Canadá, México, América Central y el Caribe y América del Sur. Pero en la mayoría de los casos existe efectivamente este departamento América Latina. Una institución como el Fondo Monetario Internacional también tiene una división América Latina, así como muchas instituciones financieras o comerciales internacionales. La UNESCO publicó en 2014 un plan de acción para el patrimonio mundial de América Latina y el Caribe,
La Unión Europea organiza regularmente desde junio de 1999 y una primera edición que precisamente tuvo lugar en Brasil, en Río de Janeiro, cumbres entre sus Estados miembros y América Latina. Y por fin, América Latina existe como categoría de las políticas públicas, no solo en Europa o en Estados Unidos, sino también en los países latinoamericanos mismos, como lo prueba, por ejemplo, la creación en 2010 de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entonces, una primera constatación básica sobre la evidencia institucional que representa la visión de América Latina, con solamente el problema de la inclusión o de la no inclusión del mundo caribeño en el perímetro geográfico de América Latina. En el lado académico, una misma legitimidad de la idea de América Latina parece existir en la Organización Internacional del Mundo Universitario Internacional. Por ejemplo, conocemos en Estados Unidos la Latin American Studies Association, LASA, fundada en 1966, sus 12.000 miembros internacionales y su revista Latin American Research Review. Organizaciones similares existen en Europa con el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, el CEIDAL, creado en 1971, o la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA, que nació al final de los años 70. En Francia tenemos el Instituto de Altos Estudios de América Latina, mi propia institución, Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, fundado en 1954 para permitir la formación de expertos de la región, exactamente como lo había hecho la República de Weimar en Alemania al final de los años 20 con el Ibero-Americanisches Institute. Más allá de Europa y de Estados Unidos, existe en Tokio una Japan Association for Latin American Studies, en Israel un instituto especializado sobre historia y cultura de América Latina, en África del Sur, en la ciudad de Pretoria, un centro de estudios latinoamericanos, en la ciudad de Hefei, en China, un instituto de estudios latinoamericanos, en la Universidad de Estocolmo, una revista llamada Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Podríamos seguir durante una hora con esta enumeración que muestra la omnipresencia de la categoría América Latina en términos institucionales a través de todo el mundo, una omnipresencia que se observa también en términos bibliográficos, puesto que no podríamos contar los libros publicados desde décadas y décadas con un título incluyendo la palabra América Latina, desde el inicio del siglo XX o la mitad del siglo XX. Entonces, América Latina como una evidencia institucional desde este primer punto de vista. Pero a pesar de esta aparente legitimidad institucional, nunca antes el concepto de América Latina ha sido tan disputado, discutido y cuestionado como lo ha sido en el último cuarto de siglo, a tal punto que varios académicos pudieron afirmar en un número especial de la revista mexicana Histor, revista de historia internacional, América Latina está muerta. Y aquí pasó entonces al segundo punto de mi conferencia sobre el proceso de deconstrucción, de crítica y de deconstrucción de la idea de América Latina que ocurrió durante los 20, 30 últimos años. Esta deconstrucción la podemos iniciar empezando con algunos comentarios de sentido común que insisten sobre la gran heterogeneidad del espacio tradicionalmente designado como Latinoamérica. Por ejemplo, la palabra América Latina no significa absolutamente nada para un geógrafo ortodoxo que solamente conoce América del Norte, desde Canadá hasta el sur de México, América del Sur, desde Colombia hasta Argentina y Chile, y América Central, entre el istmo de Tehuantepec y el istmo de Darién en Panamá. Por otra parte, ¿cómo pensar en un solo conjunto un país como Chile, que tiene un Producto Interior Bruto per cápita de casi $25.000, y un país como Nicaragua, cuyo Producto Interior Bruto per cápita es más o menos de $5.000?
¿Cómo pensar juntos un país como Brasil, con su población más de 200.000 millones de habitantes, y un país como Salvador, con solamente 6 millones de habitantes? ¿Cómo pensar juntos las Américas negras, tal como las definió, por ejemplo, el antropólogo Roger Bastide en los años 50, y el mundo fundamentalmente blanco del Río de la Plata, fundamentalmente blanco por haber exterminado a sus indios y ocultado el estigma de su participación en el comercio del esclavo, pero fundamentalmente blanco, perdón, en la percepción que tenemos del Río de la Plata y en la autopercepción también, que se puede leer en las narrativas nacionales del Cono Sur. ¿Cómo pensar juntos? El noreste de Brasil, conectado históricamente con el mundo atlántico, tanto como el Atlántico Norte como con el Atlántico Sur, y el norte peruano, por ejemplo, históricamente abierto sobre el Pacífico. Y aquí pienso, obviamente, en los trabajos de Luis Felipe de Alencastro, que afirma cada vez que lo puede que Brasil está más cerca de África que de Bolivia si consideramos su historia de largo plazo y su población. Más generalmente, el problema de la pertenencia de Brasil al conjunto latinoamericano, Brasil con su particularismo lingüístico, Brasil con su tamaño enorme, Brasil con su imperio frente a las repúblicas latinoamericanas entre la independencia de 1822 y la proclamación de la República en 1889, Brasil con su abolición muy tardía de la esclavitud, y toda evidencia merecería consideraciones específicas sobre el problema de su pertenencia a América Latina, pero eso no lo voy a desarrollar más ahora porque existen muchísimas publicaciones sobre el tema. ¿Cómo pensar las fronteras tradicionales de América Latina al norte ahora, desde que los latinos se convirtieron en 2012 en la primera minoría étnica de Estados Unidos? Eso también tiene que ver con la definición de lo que es actualmente, de lo que significa actualmente América Latina. Por último, ¿cómo podemos pensar hoy en día en la relevancia de una noción, América Latina, estrechamente asociada históricamente al catolicismo, en una reacción al protestantismo imperialista de los Estados Unidos, en un contexto actual que muestra perfectamente que el catolicismo latinoamericano aparece cada día un poco más amenazado por el rápido crecimiento de las iglesias evangélicas. Y para concluir este punto de sentido común, finalmente, América Latina es asociada a una visión demasiado globalizante de la región que no permite tomar en cuenta y entender las especificidades nacionales o las especificidades locales. Cualquiera que sea la escala a la que se la mire, América Latina aparece de muchas maneras como una ficción, tanto que la observación de la diversidad prevalece sobre la de la unidad y los contrastes sobre la homogeneidad. De este punto de vista, América Latina no existe, como lo afirmó Régis Debray en 1996 en su ensayo autobiográfico titulado Louer son Seigneur, una educación política, perdón, un libro extraordinario, al escribir que, comillas, América Latina es una expresión geográfica que carece de significado político y cultural, porque las Américas son muchas y su latinidad es superficial. Eso para una primera aproximación del proceso de deconstrucción de la noción de América Latina. Pero sobre todo, desde 25 años más o menos, surgieron las críticas de los postcolonial studies, de los subaltern studies, contra la noción de América Latina, noción europeocentrista, racializada y imperialista, según muchos autores norteamericanos de los postcolonial studies.
No voy a volver con todo detalle sobre la historia de la palabra América Latina, que conocemos bien. Hay un artículo extraordinario de la historiadora española Mónica Quijada sobre el tema. Sabemos que la palabra nació al final de los años 1850, durante el Segundo Imperio francés, en París, y eso es la primera justificación de la denuncia europeocentrista de la noción, eh, con una contribución en el proceso de nacimiento de la noción de varios intelectuales franceses como Michel Chevalier, que por supuesto no conocían el Nuevo Mundo, que tenían redes de amistad con intelectuales chilenos, colombianos, pero que no conocían el Nuevo Mundo y que finalmente, es lo que dice la crítica postcolonial de los postcolonial studies, que finalmente agruparon en un solo conjunto geopolítico las nuevas naciones que acababan de aparecer sobre el mapa del mundo, sin tomar en cuenta la especificidad de cada configuración nacional. Pero europeocentrista también, la noción de América Latina, porque la apropiación de la noción por las élites latinoamericanas al final del siglo XIX, al inicio del siglo XX, pasó mucho por París. Y aquí pienso en un libro excelente, pero lamentablemente que solamente existe en alemán, del historiador Jens Stenkert, un libro que se llama Paris, Hauptstadt von Latinoamérica, que precisamente demuestra la centralidad francesa en este proceso de apropiación por las élites latinoamericanas. Un chileno empieza a definirse como latinoamericano solo cuando encuentra a un peruano en París y comparte con él, durante la experiencia del extranjero, del viaje, un idioma común, una historia común, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, la palabra América Latina aparece como una herencia del siglo XIX, donde la Europa supercivilizada, percibida como supercivilizada y supercivilizadora también, porque colonialista, trató de categorizar o de recategorizar el mundo, pero una noción que tiene ahora que ser rechazada en un nuevo contexto intelectual de provincialización de Europa, y pienso en este caso en el libro de Dipesh Chakrabarty sobre este proceso de provincialización de Europa, un libro que pertenece a la tradición de los postcolonial studies. Otro elemento de esta crítica postcolonial, América Latina supone una visión racializada del mundo inventada al momento de apogeo del racismo científico y del darwinismo social. Por una parte, América Latina nace en un rechazo radical de la raza sajona encarnada por Estados Unidos, por parte de Francia, que quería definir una política exterior de defensa de la latinidad, y por otra parte, pensar este mundo latinoamericano como exclusivamente latino, es decir, a partir de su población colonial española y portuguesa, y por otra parte, a partir de los movimientos migratorios de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de Italia, por ejemplo, supone olvidar totalmente una mayoría de la población mestiza, india o afrodescendiente. Entonces, segundo elemento de la crítica postcolonial, una visión racializada del mundo, y último elemento de esta crítica postcolonial, también una noción imperialista que fue al centro de todos los discursos de justificación de la intervención francesa en México en los años 1860, los que es totalmente verdad. Y entonces tenemos muchísimas publicaciones que rechazan categóricamente la posibilidad del uso de esta noción, y pienso en particular en el historiador mexicano, pero de la Universidad de Chicago, que se llama Mauricio Tenorio Trillo, que hizo muchísimos artículos sobre este tema y sobre finalmente la, la idea que titular un coloquio con la palabra América Latina
significa más o menos inscribirse en esta tradición europeocentrista, racista y imperialista. No es lo que quiero decir a los organizadores, lo vamos a ver después. Otro elemento también de crítica que fue muy importante, de deconstrucción, perdón, no de crítica, pero de deconstrucción, que fue muy importante también, fue el colapso del paradigma marxista. El proceso de deslegitimación de la idea de América Latina tuvo mucho que ver con la crítica del marxismo, la desaparición progresiva del marxismo en las ciencias sociales a partir del final de los años 70. Este paradigma marxista que había enfatizado en su aproximación de América Latina la dominación colonial de los países de la península ibérica, la dominación neocolonial de Inglaterra durante el siglo XIX y de Estados Unidos durante el siglo XX, de China durante el siglo XXI, como elementos fundadores de un destino común que precisamente podía justificar la idea de América Latina. Y es en esta perspectiva que fueron escritos algunos libros importantes, como Las Venas Abiertas de América Latina, que no es un libro de historia, que es mucho más un ensayo, pero que es un libro que fue muy importante para toda una generación, o libros de historiadores como Tulio Alperin-Dongui, como el argentino Tulio Alperin-Dongui, en su clásica Historia Contemporánea de América Latina, que retoma toda esa visión marxista, justificando el uso de la idea de América Latina precisamente a partir de la constatación de este destino colonial y neocolonial común, pero efectivamente esta perspectiva desapareció poco a poco con el colapso del paradigma marxista. Y hay también elementos de contexto que apoyaron este proceso de construcción de la idea de América Latina, como, por ejemplo, la crisis de las integraciones. A partir de los años 2000, una de las tendencias regionales fue efectivamente la crisis de la comunidad andina de las naciones, un poco más tarde la crisis del Mercosur, también el fracaso de los esfuerzos de Hugo Chávez para inventar nuevas formas de integración regional y finalmente hoy tenemos dinámicas contemporáneas que también contribuyen a la desintegración de la idea de una América Latina, con, por ejemplo, un México aspirado hacia Estados Unidos y Canadá desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, o, por ejemplo, con el lado pacífico de América Latina aspirado hacia Asia desde la Alianza del Pacífico en 2011. ¿Qué podemos concluir? Bueno, yo podría desarrollar un poco más este aspecto, pero no voy a hablar 2 horas, ¿no? ¿Qué podemos concluir a partir de estas consideraciones? Que estamos condenados a renunciar definitivamente al uso de la noción de América Latina, que podemos inmediatamente renunciar a este coloquio, que estamos condenados a volver a este viejo nacionalismo metodológico, que implica pensar la fabricación de las ciencias sociales en el cuadro confinado de las fronteras del Estado-Nación, y así condenados a olvidar las similitudes que unen los países de la región. No lo creo. Y eso es mi tercer punto. No creo que estemos condenados a todo eso. Y entonces paso al último momento de mi reflexión, donde se trata de, sobre la base de estas críticas que acabo de sintetizar, donde se trata de la posibilidad de refundar metodológicamente o de relegitimar la idea de América Latina. Para empezar, ¿por qué esta necesidad de refundación? Porque finalmente podríamos admitir las críticas y decir, bueno, no vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar de Argentina, de Brasil, del Cono Sur, de América Central, pero América Latina es una noción que realmente pertenece al pasado. Me parece fundamental rehabilitar la noción por un primer motivo fundamental, y cualquier sea el contexto europeocentrista, racista, imperialista del nacimiento de la noción, es que se trata efectivamente de una categoría de varios actores de la historia contemporánea, y entonces no vamos a eliminar una categoría que tiene sentido, que tiene una significación histórica
en varios momentos de la historia contemporánea, desde José Martí enfatizando nuestra América contra el peligro yanqui, imperialista, norteamericano, hasta Hugo Chávez llamando a pensar a América Latina como punta de lanza de la lucha contra el imperialismo yanqui, pasando por Rodo, el uruguayo José Enrique Rodo, en su libro Ariel, de 1900, pasando por el argentino Manuel Ugarte y su libro, su libro tan importante, El porvenir de América Latina, en 1914, y tantos otros autores intelectuales que se apropiaron la palabra al final del siglo XIX, pero también hasta nuestros días. Entonces, no podemos eliminar así lo que representa concretamente una categoría de los actores. Y por otra parte, hay también para los historiadores que somos elementos clásicos que justifican pensar con una aproximación regional. ¿Ah? Esos elementos clásicos, no voy a detallar porque son cosas muy conocidas, pero esos elementos, desde la experiencia de la colonización ibérica, que marcó profundamente el funcionamiento social más allá de las fronteras nacionales, la presencia iglesia norteamericana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo fundamentalmente a esa necesidad de refundación. Pero ¿cómo refundar? Primeramente, y como lo dijeron varios colegas en los últimos años, primeramente usando más sistemáticamente el plural y diciendo las Américas Latinas para inscribir sistemáticamente en la denominación misma de la región la dialéctica entre unidad y diversidad, entre homogeneidad y heterogeneidad. Como lo hacemos por mucho tiempo en nuestras calles de América Latina en París, como lo hizo el antropólogo François Laplantine en su libro en portugués, Transatlántico, entre Europa y Américas Latinas, en 2009, o como lo hizo en 2013 la urbanista Clara Irazabal de la Universidad de Missouri en Kansas City, en un libro que se llama Transboundary Latin Americas, donde escribe: cuando usamos el plural Américas Latinas, cuestionamos inmediatamente la noción de una América Latina unificada, cohesiva y estática, y su correspondiente identidad singular, una forma de ser o ser percibida como latinoamericana. Este libro, el libro de Clara Irazabal, sugiere la necesidad de ir más allá, no solo del nacionalismo metodológico, sino también del continentalismo metodológico, para deconstruir y reconstruir efectivamente la noción de una América Latina múltiple y fluida. Entonces, eso es una propuesta retórica, utilizar más sistemáticamente el plural, pero es un contenido retórico que no es suficiente para relegitimar la vieja idea de América Latina. Y lo que falta aquí es el método de reconstrucción, y es sobre esta base que propongo una rehabilitación del método comparatista para reexaminar la validez científica de la palabra América Latina. ¿Por qué rehabilitación del método comparatista? Porque finalmente la comparación en historia tiene una muy, muy larga historia, precisamente desde Marc Bloch al final de los años 20, Henri Pirenne al inicio de los años 20, pero la comparación también en historia recibió muchas críticas porque precisamente sería un método limitado a la comparación entre cuadros nacionales, esencializando los cuadros nacionales y finalmente olvidando mucho la dimensión diacrónica de la práctica de la historia. Entonces hubo toda una literatura crítica del método comparatista, pero yo que practico concretamente la comparación desde el inicio de mi carrera de historiador, creo fundamentalmente en este método. ¿Y por qué? Porque, por una parte, comparar hace posible la generalización. Comparar permite proponer
hipótesis de generalización que no permite una sola aproximación monográfica. Y es exactamente lo que decía Claude Lévi-Strauss en 1947 en un artículo casi olvidado, parecido en una revista que se llama Revue de Métaphysique et de Morale, cuando escribía: cuando te limitas al estudio de una sola sociedad, puedes hacer un trabajo valioso, pero no puedes sacar conclusiones para los demás. Lo que me interesa en la comparación sobre el caso latinoamericano es que permite, permite refundar la idea de América Latina desde abajo y no a partir de prejuicios culturalistas. Dicho de otro modo, la comparación permite abrir una discusión muy interesante con la tradición norteamericana de Latin American Studies, que tiene por base principal una aproximación culturalista de la región latinoamericana que precisamente presupone, postula su homogeneidad, que presupone como una unidad de civilización, como una comunidad de destino histórico, lo que conduce a veces, no sistemáticamente, ni a veces, a una producción historiográfica que se muestra incapaz de tomar en cuenta las particularidades o las idiosincrasias nacionales. Dicho de otro modo, una tradición culturalista muy presente en los departamentos de Latin American Studies, que procede de un cierto reduccionismo histórico que tiene mucho que ver con una postura finalmente occidentalocentrista, aunque afirma paradójicamente su anclaje intelectual en los estudios postcoloniales. Considerada desde esta perspectiva, la comparación, cuyo primer objetivo es la confrontación de las experiencias nacionales o regionales o locales, permite examinar varios contextos monográficos y, a partir de la dialéctica entre similitudes y diferencias, armar una propuesta de generalización. Y yo puedo ilustrar eso con una experiencia personal. Mi último trabajo importante tuvo que ver con el impacto intelectual y cultural de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Bueno, la pregunta fundamental, básica, era cuál fue el impacto de esta guerra en América Latina, porque toda la gente dice que fue una guerra mundial, pero no existe bibliografía, casi no existe bibliografía, no existía al inicio de los años 2000 una bibliografía sobre el impacto en América Latina. Obviamente era totalmente imposible realizar investigaciones en todos los países, en todos los centros de archivos, en todas las bibliotecas de la región latinoamericana, pero tampoco quería concentrarme en un solo país cuyo análisis no me hubiera dicho nada sobre la dimensión regional, sobre la posibilidad de una experiencia latinoamericana de la guerra. Y es así que nació el proyecto de comparación entre dos países que pasaron la guerra de manera totalmente diferente. Por una parte, Brasil, que entró en la guerra después de los Estados Unidos en 1917, y por otra parte, Argentina, que permaneció neutral hasta el final del conflicto. Lo que efectivamente la confrontación de los archivos, de los discursos, entre 1914 y 1918, me permitió poner en juego la dialéctica de las similitudes y diferencias, identificar varios elementos comunes de la experiencia de la guerra en Argentina y Brasil, y proponer no conclusiones para toda América Latina, sino al menos hipótesis alimentadas por la comparación de lo que podría haber sido la experiencia latinoamericana de la Primera Guerra. Entonces, lo que quiero enfatizar, y voy a terminar rápidamente, es la necesidad de repensar nuestro objeto latinoamericano desde una diversidad de aproximaciones monográficas y comparativas para precisamente reexaminar la posibilidad de pensar históricamente desde un contexto más regional que sería latinoamericano y no pensar desde arriba, desde un prejuicio culturalista, una homogeneidad
que ahora no podemos defender. Para concluir muy rápidamente, quisiera enfatizar que existe hoy una tendencia internacional muy fuerte a limitar el alcance temático de los temas de las tesis de doctorado y a recurrir a enfoques monográficos que a menudo son muy restringidos. Una tendencia que es evidente, ligada al deseo de limitar la duración del trabajo de tesis. Para decirlo de otra manera, ya no es el momento de dedicar 10 años de investigación al mundo mediterráneo en la época de Felipe II, como lo hizo Brodel después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una explicación institucional muy fuerte porque los estudios comparativos siguen siendo relativamente escasos en la producción contemporánea, tanto en América Latina y sobre América Latina, como en otras y sobre otras áreas culturales. Y por ello, creo, fundamentalmente a la luz de lo que acabo de exponer, que una de las estrategias para responder a estas cuestiones conceptuales sobre la posibilidad de pensar desde América Latina es precisamente la de promover temas comparativos que, en definitiva, pueden permitir refundar la legitimidad para las ciencias humanas y sociales de conceptos como el concepto de América Latina, pero también como el concepto de África o el concepto de Asia. Finalmente, ¿qué sentido tiene una aproximación de tal o tal o tal problema, el problema del Estado, de la concepción del Estado, al nivel regional africano? Eso no lo podemos decidir a priori, eso lo tenemos que trabajar desde la experiencia de los terrenos, de los archivos, en la perspectiva comparativa y repensar después la existencia de una lógica regional a partir de las experiencias locales. Bueno, lamentablemente no podemos debatir todo eso, y lo siento mucho, pero bueno, espero que tengamos la oportunidad de hacerlo en otras oportunidades y que estas reflexiones rápidas alimenten sus discusiones durante el simposio. Gracias, muchas gracias por su atención y gracias de nuevo por darme la oportunidad de pronunciar esta conferencia. Nos mantenemos en contacto. Hasta pronto.